El libro de Éxodo nos relata la maravillosa historia de libertad. Libertad de este pueblo estando en esclavitud por 400 años, siendo guiados y llevados y dirigidos fuera de Egipto por el personaje que conocemos como Moisés a la tierra prometida. La historia en el libro de Éxodos es una representación en realidad de nosotros. Egipto siendo simbolismo del pecado, Moisés siendo un visual de la persona de Cristo, haciendo camino para el pecador a la tierra prometida y a la salvación y a la vida eterna. Es como la canción que estuvimos cantando. Esa alabanza no se trata de que Dios va a abrir caminos para un nuevo trabajo. Dios está abriendo caminos para nuestra salvación y Él lo ha hecho ya en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el enfoque y esa es la historia del libro de Éxodos. Es una representación muy linda, pero cuando leemos el libro de Éxodos reconocemos, ¿verdad?, que es la incredulidad del pueblo que los ocasionó a vagar por el desierto. ¿Cuánto? 40 años. ¿Sabe cuánto tiempo se demoraría ese viaje en realidad? 11 días. 11 días. Y estuvieron ellos a través del desierto 40 años, una generación entera. Finalmente, después de todos estos 40 años, llegan al otro lado de la tierra prometida, separado por el río Jordán. Es lo que se conoce como la tierra de Moab, o podemos decir las llanuras de Moab. Cerca, allí, imagínense, desde ese mismo lugar, ellos podían todavía ver, al cruzar el Jordán, podían ver la tierra prometida que Dios le había prometido a ellos. Estuvieron allí por casi un año, estuvieron ellos establecidos allí. Y la razón fue porque tenían temor de moverse hacia adelante a la tierra prometida, porque sabían ellos que para tomar la tierra requería que hacer y conquistar a sus enemigos. Pues entonces, ¿sabe lo que hicieron ellos? Se quedaron en el otro lado del Jordán, satisfechos con la vista solamente de la tierra prometida. Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, les trae a ellos memoria de una palabra que Dios había traído a ellos en Horeb. Y esa palabra, en realidad, habla hacia el corazón y la actitud del pueblo estando allí en Moab, estando allí en las llanuras. Y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Habéis estado bastante tiempo en este monte. El pastor A.W. Tozer una vez en una de sus enseñanzas dijo: el mayor enemigo del pueblo de Israel era la psicología de lo habitual. El pueblo, ¿sabe qué sucedió? Se acostumbraron a vivir errantes por el desierto. Estaban satisfechos con simplemente establecerse a las afueras de la tierra prometida. Es como se conoce el status quo, el estado actual, en inglés status quo. Estaban bien y era suficiente estar donde estaban establecidos. Dios lo que hace ahora les recuerda: quedarse a las afueras de la tierra prometida no es el plan que yo tengo para ustedes. Y eso es lo que quiere decirle Él con este versículo 6 en Deuteronomio. Habéis ya estado suficiente tiempo. Y como les dije a ustedes en Horeb, les digo yo ahora aquí en Moab y en estas llanuras, al ustedes ver la tierra prometida, es tiempo de avanzar. Estas mismas palabras, hermanos, creo que hacen eco aquí en este auditorio hoy. Tú has estado bastante tiempo y es tiempo de avanzar. Has estado bastante tiempo y ahora es tiempo de avanzar. Como cristianos y creyentes, sabemos que somos llamados a crecer, ¿no es así? Somos llamados a madurar,
avanzar hacia la santidad. No a madurar en prosperidad y no crecer en prosperidad, sino que hemos sido llamados a crecer espiritualmente y avanzar hacia la santidad. Mira lo que nos dice Pedro. Vaya al libro de Segunda de Pedro, al final de su Biblia, capítulo 3, versículo 18. Pedro nos dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué palabras lindas. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El salmista en el libro de Salmos, capítulo 92, versículos 12 al 14, nos da una clara ilustración de este crecimiento y esta madurez. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Hermanos, la complacencia, estar satisfechos con su condición actual, fue el gran enemigo del pueblo de Dios. Y este también es el gran enemigo del cristianismo hoy. Cristianos han llegado hoy en día al punto donde están satisfechos con el status quo. Ir a una iglesia un domingo, sentarse en el lugar que es el lugar acostumbrado de ellos, cantar unas cuantas canciones, después dar sus ofrendas o dar dinero hacia alguna organización. Escuchar a un hombre o una persona sentarse o pararse delante de una congregación a exponer la palabra o traer una enseñanza y salen por las puertas cada domingo, continuando con sus vidas ocupadas en el mismo ciclo. Simplemente aceptando la vista de la tierra prometida. Sentados en el otro lado del Jordán, cómodos, satisfechos, en sus sillitas, con sus piña coladas, simplemente satisfechos con la vista de la tierra prometida. Y eso es suficiente para ellos. El pastor Tozer también dijo, la calidad tiesa de nuestras vidas religiosas es un resultado de nuestra falta de un deseo santo. La complacencia es un enemigo mortal de todo el crecimiento espiritual. Un deseo agudo debe estar presente o no habrá manifestación de Cristo a su gente. No hay un deseo genuino de avanzar en muchos hoy. Quedarnos en las llanuras es suficiente. Pero nuevamente quiero acordarte de las palabras en el libro de Deuteronomio capítulo 1 versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Hoy finalmente nos va a introducir a nuestro personaje principal en la serie, que es la persona de David. En las últimas semanas hemos visto que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, deseaba ¿qué? Deseaba ahora un rey. Y no solamente deseaba un rey, sino que deseaba un rey como las otras naciones. Y tuvimos una enseñanza de eso. Después ungen a Saúl y Saúl viene a ser el primer rey. Y vemos que Saúl era un hombre con buenísimas cualidades, alto, hermoso, de buena familia. Y vimos todas esas cualidades. Pero no era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre en desobediencia. ¿Y sabe lo que sucede? Es rechazado por Dios, por su obediencia. Mire, vayamos al libro de Samuel, 1 Samuel 13, versículo 14. Mas ahora tu reino, y este es Samuel hablándole a Saúl, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado o no has obedecido lo que Jehová te mandó. Y esto nos trae a 1 Samuel, capítulo 16, y ahí es donde vamos a tomar
esto en el día de hoy. Les reto a través de la semana, regrese al texto, regrese a este capítulo 16, léalo entero, especialmente del versículo 1 al versículo 13. Y lo que vamos a hacer hoy es esto, vamos a estar viendo esta historia, pero a la misma vez la historia de David ser ungido por Samuel como rey. Pero quiero que veamos en esta historia algo muy interesante. Vamos a ver tres razones claves por la cual nos quedamos en las llanuras de Moab. 3 razones claves por la cual estamos satisfechos con simplemente ver a la vista la tierra prometida. 3 razones por las cuales estamos atrapados en la rutina. 3 razones por las cuales estamos no creciendo espiritualmente porque no estamos dando frutos, porque no estamos avanzando hacia la santidad. Voy a darle a ustedes 3 razones por las cuales estamos complacidos con el status quo. Vamos al libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16. Capítulo 16, y nuevamente si no tiene sus Biblias, aquí en la pantalla tenemos los versículos. Si nos visita por primera vez y no tiene una Biblia accesible, déjenos saber, es importante que usted se vaya de aquí hoy con una Biblia. Por favor, déjenos saber. 1 Samuel 16, 1, la palabra dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hay una pregunta aquí en este versículo 1 que nos va a llevar a la razón número 1 por cual estamos estancados en la rutina. Y es, ¿hasta cuándo llorarás? Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás? Y la razón número 1 que vamos a estar viendo es, estás viviendo en el pasado. La razón por la cual estás estancado espiritualmente, no estás avanzando, no estás creciendo, en realidad estás complacido en estar ahí, satisfecho, es porque estás todavía viviendo en el pasado. Como cristianos, hermanos, no debemos vivir en el pasado. Vivir en el pasado en realidad es tan ridículo como sentarse usted en un vehículo deseando guiar, pero tiene su pie en el freno y se mantiene mirando por el retrovisor. Puedes sentarte ahí en el vehículo y pensar, ¿por qué no estoy avanzando? ¿O porque todavía estoy en el mismo lugar? ¿O porque todavía estoy estancado? La razón es porque tu pie está en el freno y estás mirando en la dirección incorrecta. Puedes tener todas las buenas intenciones de avanzar, pero mientras continuemos viviendo en el pasado, llorando, como Samuel, por el pasado, quedarás estancado y quedarás atrapado en la rutina religiosa. No hay nada más triste, hermanos, que ver a un cristiano todavía viviendo en su pasado. Todavía viviendo estancado en su vida pasada, sujeto al pecado. Todavía mirando atrás, todavía agarrado a su vieja manera de vivir. Así como la esposa de Lot, no sé si usted ha leído la historia en el libro de Génesis. En medio de su liberación y en medio de nuestra liberación, de nuestra pecaminosidad, todavía vivimos nuestras vidas pasadas en nuestra condición. Deja que vayamos al libro de Isaías, capítulo 43. Y es tiempo que dejemos de quedarnos en las llanuras de Moab. Libro de Isaías 43, Matthew, anteriormente, antes de la alabanza, trajo esta lectura bíblica. Y quiero que regresemos a ella porque va junto con el contexto de lo que estamos viendo aquí. Isaías 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago ¿qué? Cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz. ¿No las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero todavía, como el pueblo de Israel, vivimos pensando en Egipto. Vivimos en el pasado. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 4,
versículo 25 al 27. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ¿qué? Rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Si yo te pregunto, ¿hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo continuarás viviendo en el pasado? ¿Sabe? En el capítulo 16, Samuel tuvo que dejar ir el pasado. Tuvo que dejar ir y tuvo que dejar de llorar por Saúl. Yo creo que tú también debes hacer lo mismo. La segunda razón por la cual estamos estancados en la rutina o no estamos creciendo espiritualmente, la vemos en el próximo versículo, versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Piensen esto, Saúl todavía es el rey y Samuel está yendo a la casa de Isaí para ungir ¿qué? Un nuevo rey. Yo no creo que eso iba a ir muy bien con Saúl. Vemos a Samuel aquí preocupado y dice, ¿cómo yo voy a ir a hacer esto? Si Saúl, el rey actual, lo sabe, definitivamente me va a matar. Pero aquí vemos la razón número 2 por la cual estamos atrapados en la rutina. La razón número 2 por la cual no estamos creciendo y avanzando espiritualmente, ¿sabe cuál es? Temor. Cristianos estancados, están cómodos donde están. Y no están dispuestos a pagar el precio para poder avanzar. Viven satisfechos en las llanuras de Moab, en la condición que están actualmente. Lo que ha pasado, hermanos, es que hemos olvidado, así como el pastor Dietrich Bonhoeffer una vez describió, cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece venir y morir. ¿Todavía estás en las llanuras? ¿Todavía estás a las afueras de la tierra prometida? ¿En el otro lado del Jordán? Por el simple hecho de que sabes lo que va a costar tener que cruzar a la tierra prometida. ¿Te has quedado allí por temor a dejarlo del mundo? ¿Te has quedado en las llanuras por el simple hecho de que tienes miedo de dejar los deseos del mundo, lo que el mundo ofrece? ¿De dejar tus deseos de tu carne? Déjame acordarte las palabras de Jesús. Libro de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Sabe? La cruz es símbolo de muerte. Cada día, no los domingos. Eso creo que es otra Biblia más moderna que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los domingos en la mañana y devuelvan en la tarde. Y después dice, sígame. Pero Jesús es claro, hermanos, y la palabra es clara, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si no nos negamos y si no tomamos nuestra cruz todos los días, no podemos seguir. Así lo pone él. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, pero no dice solamente pierde su vida, sino pierde su vida, ¿por qué? Por causa de mí, la salvará. ¿Saben, hermanos? Muchos cristianos, y lo puse así en mis notas, se reúnen hoy, así como nosotros, a través del mundo entero y a través de toda esta nación, creyendo en Jesús. Le podemos hacer la pregunta, ¿tú crees en Jesús? Yo sí, claro, obviamente, por eso estoy aquí en la iglesia. Están sentados en sus sillas, en sus iglesias, admirando la vista, el panorama de la tierra prometida. Pero se les ha olvidado que están en el otro lado del Jordán.
en las llanuras, satisfechos con estando allí y el simple hecho de que están admirando, wow, allí está la tierra prometida. Sentados cada domingo tras domingo en iglesias, pensando, cuán bueno sería estar allí. Y esa es la rutina de muchas personas. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿es tu corazón? ¿Es tu corazón como lo describe Juan capítulo 12? Vayamos al capítulo 12 de Juan, versículo 42. Y cuando leas esta porción bíblica, yo quiero que tú te analices y veas si ese eres tú. Con todo eso, dice el Señor, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Está diciéndonos que las personas, aún los gobernantes, las personas de autoridad, ¿qué comenzaron a hacer? A creer en Jesús. Pero mira lo que dice. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Creían, pero ahí se quedó. Porque amaban más que la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Es esto una descripción de ti? El temor te tiene estancado. ¿Continuarás estancado entonces? ¿Continuarás paralizado, inmóvil, repitiendo una y otra vez la misma pregunta que hizo Samuel? ¿Cómo iré? ¿Cómo iré? Samuel, hermanos, tuvo que dejar ir su temor. Tuvo que poner su temor hacia un lado, tuvo que poner su temor a morir hacia un lado y someterse completamente al plan de Dios. Yo creo que tú también debes hacer lo mismo. Vemos en la historia, en el capítulo 16, que Samuel hace como Dios le manda. Él va a Belén, como le mandó, y le pide a Isaí que trajera a todos sus hijos para poder ungir al que Dios había escogido como el nuevo rey de Israel. Y esto nos trae el versículo 6, en el capítulo 16. Versículo 6. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab es el hijo mayor de Isaí. ¿Okay? Y dijo, este es Samuel, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Qué bueno es eso, ¿verdad? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esto nos trae la tercera razón en esta historia, la tercera razón por la cual estás estancado y por la cual no estás creciendo espiritualmente. Lo que fue determina lo que es. Lo que fue está determinando en tu vida lo que es. Mire, Samuel miró a Eliab. Traen a Eliab. Inmediatamente la Biblia nos dice que esto fue lo que vino a la mente de Samuel. De cierto delante de Jehová está su ungido. Miró a Eliab y dijo, oh, este tiene que ser. Me imagino entrando al cuarto, entrando a esa área, decía, ese es porque ese es el mayor y ese mismo. Para eso yo he venido aquí a Belén, para ungir a este. Este se veía como el otro y el otro es Saúl. Este se veía como Saúl. Este era alto como Saúl, hermoso como Saúl. Este era como el otro. Pero el texto, hermanos, cuando lo leemos nos muestra que Dios le dice a Samuel, no estoy buscando uno como el otro. Yo he desechado al otro. Y a este, como es como el otro, también lo voy a desechar. Hermanos, para el pueblo de Dios avanzar, lo que era no podía determinar lo que iba a ser. No podíamos tener otro Saúl. Se requería otro escogido, elegido por Dios. Y este es el mismo mensaje increíble que Moisés le da al pueblo en el Deuteronomio capítulo 1.
El pueblo se había quedado a las afueras de la tierra prometida. Estaban satisfechos con estando allí. Y Él le dice a ellos, no podemos continuar en lo que era. Tenemos que avanzar a lo nuevo. Así como nos dijo en Horeb, también aquí en Moab nos dice, no podemos seguir como estábamos. No podemos dejar el pasado, no podemos dejar nuestra condición pasada, determinar lo nuevo que tenemos por delante. Y como cristianos, hermanos, no podemos dejar lo que era, determinar lo que es en nuestras vidas. Estás estancado, estás atrapado en tu rutina, con la esperanza de que la vieja manera de vivir pueda producir algo nuevo. Seguimos viviendo en ese ciclo pensando que nuestra vieja manera de vivir, de alguna manera milagrosa, va a crear algo nuevo. Viviendo nuestro pecado, viviendo nuestros deseos, buscando nuestros deseos, yendo tras los deseos del mundo. Todavía pensamos que algo un día va a suceder y va a crear algo nuevo. Se dice que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez con la expectativa de un resultado diferente. Dios desechó el pecado en el pasado. Dios desecha el pecado en el presente. Y Dios siempre va a rechazar el pecado en el futuro. No importa cuántas veces tú quieras cambiarlo, quieras torcerlo o quieras excusarlo como hacemos muchos nosotros, lo que siempre producirá, lo que siempre fue, va a producir, lo que fue siempre va a producir lo que fue. El pecado siempre va a producir pecado. Mire, Romanos 6, versículo 1. Pablo aquí le escribe a la iglesia en Roma y hemos estado estudiando los Romanos en nuestros estudios bíblicos en Zoom durante la semana. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo es claro, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a dejar lo que fue determinar lo que es? Samuel tenía que abandonar la idea de lo que fue iba a determinar lo que es para el pueblo. Y yo creo que también así, cada uno de nosotros debemos hacer lo mismo. Para dar un poquito, hemos visto en la historia de David siendo ungido como rey, 3 razones le he dado. 3 razones por las cuales estás estancado. 3 razones por las cuales estás atrapado en tu rutina religiosa. 3 razones por las cuales no estás creciendo espiritualmente. Número 1, todavía estás viviendo en el pasado. Número 2, temor. Temor de dejar atrás el mundo, de dejar atrás los deseos del mundo, de dejar atrás tus deseos. De pagar el precio, lo que va a costar. ¿Y sabe lo que cuesta? Morir. Sacrificio. Y la tercera razón por la cual no estás creciendo espiritualmente es porque estás dejando lo que fue todavía determinar lo que es. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te vas a quedar sentado en la tierra de Moab? ¿Te vas a quedar satisfecho con simplemente tener la vista de la tierra prometida? Sentado allí satisfecho, mirando la tierra prometida, mirando el plan de Dios para tu vida y decir, wow, qué bueno sería estar del otro lado.
Mi oración, hermano, es esta: de que tu corazón cambie hoy. Que comencemos a crecer. Que comencemos a madurar. Que dejemos la tierra de Moab atrás. Que comencemos a cruzar el Jordán y tomar la posición de lo que Dios ha prometido a nosotros. Vida eterna en Cristo Jesús. Deuteronomios 1:6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: hasta habéis estado bastante tiempo en este monte. Y el Señor hoy te dice: bastante tiempo. It's time to move. Es tiempo de moverme. Es tiempo de crecer. Es tiempo de madurar. Es tiempo de dar frutos. El resto de la historia, cuando usted lo lea a través de la semana, es increíble. Pasan los 7 hijos, 7 de los hijos de Isaí. Ese no es, Eliab no es, el otro no es, el otro no es, el otro no es. Y Dios, pues obviamente no escoge ninguno de ellos. Y eso nos lleva al versículo 11. Quiero que veamos el versículo 11 del capítulo 16. Ya estoy terminando. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió, Samuel, me imagino, está un poquito confundido. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, y aquí es donde comienza nuestra serie, nuestra historia, que vamos a estar viendo en estos próximos meses: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y finalmente, en estos próximos versículos se nos introduce el personaje principal de nuestra serie, David. Algo muy interesante que cuando estaba yo meditando en esto vi. ¿Se acuerdan cuando la Biblia nos introduce a Saúl? Cuando nos introduce a Saúl buscando asnas. Nos introduce a Saúl buscando asnas, y les mostré en esa enseñanza que el culpable de esa pérdida de esas asnas, lo más probable era él. Buscando asnas que él perdió. Pero qué increíble y muy interesante cómo ahora la Biblia nos introduce a David. Nos introduce a David haciendo lo que Dios lo ha llamado a él a hacer: apacentando ovejas. Este joven David, porque todavía era un muchacho joven cuando es ungido, el candidato improbable ante los ojos de hasta su mismo padre, hasta los ojos, me imagino, de sus hermanos. Si lo hubiesen puesto en línea con todos los demás hombres en Israel, lo más probable nadie iba a escoger a este joven David. Pero ante los ojos de Dios, todo es diferente. Porque Dios ve más allá. Dios no ve lo exterior. Dios ve el corazón. Y lo que vio en este joven David, algo muy diferente al rey que estaba actualmente allí. Y es lo que vamos a estar conociendo acerca de él. Vio a un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Amén.